Bueno, queridos hermanos, es una gran bendición, un privilegio y un desafío grande que el Señor nos ha puesto esta mañana. La palabra del Señor en Mateo, capítulo 4, los primeros versículos dicen lo siguiente: luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He llamado a esta prédica: si eres el Hijo de Dios. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y estas tentaciones, que fueron 3, fueron un intento del diablo por seducir la lealtad de Jesús a Dios y rendirla a Satanás. Hay que recordar que no fueron estas las únicas tentaciones a Jesús que nos entrega la Biblia, pero vamos a concentrar en estas 3 tentaciones en el desierto. El punto importante es que, a pesar de las varias tentaciones, Jesús, Él jamás pecó. Consideremos que no hay pecado en ser tentado. La Biblia dice en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces reflexionemos. No hay pecado en ser tentado. No hay pecado en ser tentado. La tentación no implica tener que pecar, y hasta puede ser necesario para nosotros ser tentados. Entonces, puede ser necesario para nosotros ser tentados. Ahora bien, ¿para qué puede ser necesario ser tentado? Para probarnos. Para probarnos. ¿Y qué podríamos probar con la tentación? La sinceridad, la fe, el amor, la paciencia, etc. Queridos hermanos, estamos constantemente acosados por la tentación. Satanás conoce nuestras debilidades y es ahí donde utiliza toda su astucia para tratar de hacernos ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del amor y la misericordia de Dios, en contra de las bendiciones que Dios nos brinda, en contra de la fe en Dios, en contra de la obediencia que debemos a Dios, al tener que hacer de nuestras vidas a imagen de Cristo, quien dio su vida por nosotros. ¿Y qué utilidad podría tener el ser tentados y no ceder a la tentación? Indiscutiblemente que nos da una fortaleza tal que nos habilita para consolar y para ser capaces de advertir a los demás, a los que nos rodean, por medio de la prueba que hemos tenido de la tentación. Ahora bien, la soledad no impide la tentación, más bien puede favorecerla. Jesús fue tentado en la soledad del desierto. El ayunar y orar no es una salvaguardia para la tentación, no nos libera el hecho de orar y ayunar después de ser tentados, pues Jesús lo había hecho plenamente durante 40 días y 40 noches. En un estado de completa comunión con Dios, entregado a la oración y al ayuno absoluto, lo que es indiscutiblemente lo tendría físicamente deteriorado, 40 días de ayuno, vaya que harto, y agotado además en su condición humana. Y en este momento es cuando Satanás, con su característica habilidad, se acerca y le hace una proposición.
veamos bien cómo procede Satanás. Si eres hijo de Dios, siempre me pregunto, si eres hijo de Dios. Satanás es experto en escribir prefacios, y esta es una prueba de lo que digo. Y el texto ese es uno de estos prefacios. Si eres el hijo de Dios. Obviamente que Satanás sabía que Jesús era el hijo de Dios. Siempre lo digo. Lo pilla de él, lo encuentra mal, si eres el hijo de Dios. En las tres tentaciones que estamos viendo, empieza con dos argumentos muy astutos. Primero, poner en duda el hecho de que Jesús fuera el hijo de Dios. Y en segundo lugar, una artificiosa cita de las Sagradas Escrituras. Satanás conoce las Sagradas Escrituras y lo que de ellas dice. El tentador nos asalta con un sí de duda. Es tan astuto que no comienza con un no, que sería como una denegación rotunda y por lo tanto nos heriría demasiado. En cambio, la duda sirve a los propósitos de Satanás mejor que la herejía. Las dudas de Satanás con frecuencia se refieren a las palabras de las Sagradas Escrituras. Si tú eres hijo de Dios, Salmo 2, versículo 7, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. O sea, Satanás sabía de que era el hijo de Dios, pero al decir, si eres el hijo de Dios, en cierta manera Satanás sabe que si es el hijo de Dios, astutamente ataca anteponiéndole la duda y sembrando una duda, tratando de hacer dudar a Jesús de su filiación divina, poniendo en duda toda su vida, dado que desde su infancia Jesús había estado preocupado de los negocios de su padre. Sin embargo, después de 30 años, trata de hacerlo dudar de su filiación. Sí, duda. El tentador dirige su sí de duda a las partes vitales donde poder atacar, a la realidad de ser o no ser hijo de Dios. En el caso de nuestro Señor, ataca el caso de su filiación humana o divina. En nuestro caso, nos hace dudar de nuestra regeneración. Acerca del honor de nuestro Padre, nos tienta haciéndonos dudar de la providencia de nuestro Padre Celestial, acusándole de no cuidarse de nosotros y dejándonos hambrientos. El tentador apoya sus sí de duda en las circunstancias. Le dice, tú estás solo. ¿Abandonaría un padre a su hijo? Duda. ¿Estás en el desierto? ¿Es ese el lugar de un hijo de Dios? ¿Estás entre bestias salvajes? ¿Qué compañía para un hijo de Dios? ¿Estás hambriento? ¿Cómo podría un padre amante dejar que su hijo unigénito y perfecto padeciera hambre? Pongamos todos estos argumentos juntos y la pregunta del tentador aparece con gran fuerza para uno que estaba hambriento y solo. Cuando nosotros vemos a otros probados de esta manera, ¿los consideramos nuestros hermanos? ¿No nos preguntamos si son realmente hijos de Dios? No es extraño que nos lo preguntemos nosotros mismos. Es claro que Dios tenía un propósito al permitir que Jesús fuera tentado en el desierto, de acuerdo a lo que dice en el versículo 1. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Un propósito era asegurarnos que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Porque Él fue tentado en todas las áreas, al igual que nosotros somos tentados en todas las áreas. La naturaleza humana de nuestro Señor le permite que Él pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue sometido a debilidad. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados,
Y otra versión bíblica dice, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuán diferente es el uso que hace Jesús de la palabra sí? En aquellas lecciones de instrucción y consolación celestial que él frecuentemente daba a sus discípulos cuando estaba en la tierra, él emplea esta palabra para inspirar confianza, nunca para provocar desconfianza. Por ejemplo, si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? El uso del sí de Satanás para sembrar la duda, el uso del sí de Jesús para dar una afirmación de esta naturaleza. Dios tenía un solo hijo libre de corrupción, un solo hijo libre de corrupción, Jesús, pero no tiene ninguno libre de tentación. Jesús también fue tentado. Un solo hijo libre de corrupción, pero ninguno libre de tentación. Tal es la enemistad de Satanás al Padre, que cuanto más próximo y querido es el Hijo para él, tanto más le inquieta con las tentaciones. Nadie fue tan amado como Cristo, y nadie fue tan tentado como Cristo. La palabra griega traducida aquí como tentado significa poner a prueba. Así que cuando somos puestos a prueba y atribulados por las circunstancias de la vida, podemos asegurar que Jesús comprende y se compadece como alguien que ha pasado por las mismas pruebas. Las tentaciones de Jesús siguen tres patrones que son comunes para todos los hombres. La primera tiene que ver con los deseos de la carne. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Lo cual incluye toda clase de deseos físicos. Nuestro Señor estaba hambriento y el diablo lo tentó a convertir las piedras en pan. Pero él respondió, citando Deuteronomio 8:3: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La serenidad, la paz y la sabiduría del Señor queda manifiesta en su respuesta, que, recordando las palabras de las Escrituras, desarma al tentador, quien, aprovechándose de la condición física que tenía el Señor en su parte humana, pretendió hacerle, primero, dudar que si era realmente el Hijo de Dios, y segundo, si querría caer en la tentación que tan astutamente le era presentada. Así mismo ocurre con nosotros, en términos de que cuando estamos en presencia de nuestras debilidades, cuando creemos que no tenemos salida a nuestros problemas, cuando sentimos que estamos abandonados de la misericordia del Señor, somos presas fáciles para caer en tentación, que a ojo humano nos aliviaría de nuestros problemas. No podemos negar que solo siempre y cuando nos encontremos realmente sumidos en nuestro dolor, en ese momento recién allí nos acordamos de que somos hijos de Dios. Y como tales recurrimos a Él como un refugio al final del camino. Evidentemente que si mantenemos al Señor en nuestro corazón, nos fortalecerá de manera que frente a las tentaciones no flaqueemos. Por el contrario, seamos capaces de actuar basados en el poder que nos da el Señor. Aquí podemos obtener una lección. Antes de empezar cualquier tarea, debemos estar preparados y fortalecidos espiritualmente, confiando en que el poder del Espíritu de Dios es poderoso. Sin embargo, la soledad puede ser propicia para dar lugar a la intervención del enemigo, quien acecha sin piedad, aprovechándose de nuestra debilidad carnal. Siempre es bueno hacer un alto en el camino y estar a solas para meditar, reflexionar, estar lejos de cualquier influencia humana, para luego, de allí, salir fortalecidos y seguros de cumplir la tarea que nos ha tocado realizar. Sin duda que la seducción en medio del ayuno de los 40 días que le hace Jesús es maliciosa, ya que Satanás le propone poner a prueba todo su poder para vencer el hambre.
Ahora bien, todo se reducía a lo material. No solo hay en el mundo hambre por lo material, sino que hay hambre espiritual, y esa necesidad no puede ser satisfecha por ninguna comida material. El alimento material y el alimento espiritual son necesarios para el buen desarrollo armonioso de toda persona. De ahí que Jesús rechazó la tentación de comer alimento alguno, porque en ese momento Él estaba alimentándose del pan que su Padre le estaba dando. La segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida, versículos 5 al 7. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la puerta, sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Satanás una vez más hace alarde de sus conocimientos de la Escritura y recuerda lo que dice Salmos 91, versículos 11 y 12. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Pero el Señor también le responde con la Sagrada Escritura, donde en Deuteronomio 6:16 dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Masá era donde estaba la roca de Oreb, donde golpeó con la vara, saltó el agua, y ahí habían puesto en duda también a prueba al Señor. Como nos insta que sí debemos conocer la palabra, estudiar la palabra y compenetrarnos de la palabra. Es la única herramienta que nos sirve para hacer frente a los problemas y frente a las consultas, para enseñar, para redarguir, en verdad saber, para llevar una vida realmente como Dios quiere que la llevemos. Pero volvamos a la segunda tentación. La segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida, y vemos claramente cómo Satanás trató de usar un pasaje de la Escritura contra él. Pero nuevamente el Señor respondió con la Escritura, declarando que sería un error que él, el Señor, abusara de sus propios poderes. Lo tentó de manera tal de que él pudiera demostrar que sí realmente era el Hijo de Dios. Esta segunda tentación tiene que ver con el poder del mundo. Satanás lo lleva al lugar más alto para mostrarlo cuán poderoso es y cómo los reinos están sujetos a él, a Satanás. Por lo tanto, todo puede ser suyo si es que se postra ante el dueño del mundo. Las Escrituras nos dicen que solo a Dios debemos postrarnos y adorarlo, porque Él es el único Señor del universo. Mucha gente hoy en día es tentada a vender su alma al diablo a cambio de tener poder y riqueza, dejando de lado su dignidad para conseguir más poder. Hoy todo vale para conseguir fama, para conseguir poder, para conseguir dinero. Dios no es tomado en cuenta para nada. En cambio, Jesús, ante esta situación gravísima a la que es colocado, responde: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, Israel, que el Señor nuestro Dios es el único Señor. Versículo 5: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 13: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Versículo 16: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. La tercera tentación es respecto al deseo de los ojos. Dice los versículos 8 al 10: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dice Satanás. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Ahora, si hubiera una ruta rápida para que el Mesías pudiera cumplir su misión, evitando pasar por su pasión, crucifixión y por lo que Él realmente a eso vino,
sería esto: postrarse delante de Satanás. El diablo ya tenía poder sobre todos los reinos del mundo. Dice la Biblia, Efesios 2: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Y el diablo en ese momento estaba listo para cederle todo a Cristo a cambio de su lealtad. El solo pensarlo casi causa que la divina naturaleza del Señor se estremeciera. Y él contesta bruscamente: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Como podemos ver en la tercera tentación, este es el intento desesperado de Satanás de no querer perder, y ante la respuesta de Jesús anterior al instante recurre a una cita del Antiguo Testamento: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie con piedra. La astucia de Satanás no tiene límites. Conoce las Escrituras al dedillo. Arrincona a Jesús a una situación que pareciera que no iba a tener salida. Más aún, si se encuentra en ese momento débil por falta de alimento. Pero en medio de esa debilidad, Jesús saca fuerzas y le responde con la misma Escritura: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros, los creyentes de Jesús? Él no estaba dispuesto a hacer concesiones al mal. Resistió tenazmente estas pruebas y salió triunfante. Derrotó al enemigo en el campo de batalla y con las únicas armas que tenía. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu lo había llevado y él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Su alimento era la palabra de Dios, su fidelidad al Padre para cumplir la misión, su resistencia al mal. Hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil por naturaleza, pero ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que se puede aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dice Corintios 10:3. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Por tanto, podemos obtener la victoria y agradecerle a Dios por librarnos de la tentación. La experiencia de Jesús en el desierto nos ayuda a ver estas tentaciones, que son comunes, que nos impiden servirle a Dios eficazmente. Más aún, de las respuestas de Jesús a las tentaciones, aprendemos exactamente cómo debemos responder: con la Escritura. Las fuerzas del mal vienen a nosotros con miríadas de tentaciones, pero todas ellas contienen las mismas tres cosas en su esencia: la pasión de la carne, la pasión por los ojos y la arrogancia de la vida. La carne, la mirada y la arrogancia de la vida. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino proviene del mundo. Primera de Juan 2:16. Solo podemos reconocer y combatir nuestras tentaciones saturando nuestros corazones y nuestras mentes con la verdad. La armadura del soldado cristiano en la batalla espiritual incluye solo un arma ofensiva: la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios. El conocer la Biblia íntimamente pondrá la espada del Espíritu en nuestras manos y nos permitirá salir victoriosos de las tentaciones. Nosotros hoy debemos tener muy en cuenta esta situación, ya que Satanás jamás estará contento de perder la batalla. Atacará con fuerza y violencia. No descansará hasta lograr su cometido. Cuidado, el enemigo huye, pero vuelve. El diablo se fue temporalmente de la presencia de Jesús, pero regresó
y atacó a uno de sus discípulos, a Judas Iscariote, y a través de él quiso destruir el plan de salvación de Jesús. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes realmente lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oremos al Señor para que su Espíritu nos llene de poder y nos dé las fuerzas necesarias para vencer la tentación que viene del enemigo y podamos resistir hasta el final. Recordando las palabras del apóstol Pablo, somos más que vencedores. Amén. Bueno, amado Dios, te pedimos que nos protejas y nos guardes, que tu Santo Espíritu esté en nuestros corazones. No permites que caigamos en tentación, mas, Señor, líbranos del mal. Sabemos que podemos y seremos tentados, pero solamente con tu poder, con tu fuerza y con tu Espíritu en nuestro corazón podemos salir airosos. Amén. Los invito, hermanos, aquí